Didáctica extraescolar. Aprende el náhuatl básico con frases cortas. Área de aplicación en la cocina. Panilmocui y Tlacualchicualoyan. Una contribución para las aulas de las escuelas de educación básica en el marco de la nueva escuela mexicana. Bienvenidas, bienvenidos. El tema de hoy, adjetivos calificativos en la cocina. En sesiones anteriores vimos verbos y sustantivos. En náhuatl aparecen en color rojo, en español en color azul. Saludamos a Antonio Aparicio Carlos Emiliano, que con su muestra de interés nos ayuda a mantener este canal. Gracias a ustedes estamos creciendo. Seistak Shonaka. Te toca repetir la frase. Una cebolla blanca. Nikonis Taposonili Atl. El ejercicio vocal es importante. Tomaré agua hervida. Hualtzin Tlaxcalxicali. Te toca repetir. La jícara de tortillas es bonita. En esta semipatillo. Ejercita la vocalización. Es muy cara la sal. Semihuelikin atoli. Repite. Está muy sabroso el atole. Xocoquin tlacuali. Repite. Está muy agria la comida. Semitotonkin tlaxcali. Te toca la pronunciación. Muy caliente está la tortilla. Tikpiase chichiltictomat. Repite. ¿Tienes un tomate rojo? Octicpia mia cachahuac. ¿Te corresponde la pronunciación? Aún tenemos mucho aceite. Nechmaca in tliltictitl. Repite la pronunciación. Dame el frijol negro. In xoxoctic chile otla. Ejercita, por favor. El chile verde se terminó. Xicpaca ingüeyi metat. Te corresponde la pronunciación. Lava el metate grande. Tikpia se te poscomit. Repite. ¿Tienes una olla de peltre? Nicniqui sequichini kashit. Te toca pronunciar. Quiero un plato pequeño. Ichniki miak ashosh. La pronunciación es importante, ejercítala. Necesitamos mucho ajo. Incachet tlapanqui. Es tu turno.
El plato está roto. Inkomali semitotonki. Practica la pronunciación. El comal está muy caliente. Inishtamalissimi neshmachia. ¿Qué corresponde ejercitar la pronunciación? El nixtamal sabe mucho a cal. Inense cualtzin atliwaloni. Ejercita la pronunciación. Esta es una taza bonita. Setliltik tesholot. Te toca. Anda, pronuncia. Un tejolote negro. Onka yankuiktlaoli. Pronuncia. Hay maíz nuevo. Estos son algunos adjetivos calificativos que se usan comúnmente en la cocina. Gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima entrega. Vas a presentar examen en lengua indígena, tienes dificultades y crees que te podemos ayudar. Para asesorías privadas, deja tu mensaje en la caja de comentarios.